bienvenidos. En esta oportunidad vamos a comenzar a desarrollar, tener ideas básicas de lo que es el derecho internacional público. Para eso vamos a introducirnos en lo que es la parte general de la materia. Vamos a ir acompañando esta clase con algunas imágenes para que ustedes se vayan orientando respecto de lo que es la temática, los fundamentos, doctrina, jurisprudencia y tratados que vamos a reseñar en esta parte del curso. Nos parece importantísimo que en primer término tengan en cuenta lo que es la definición del derecho internacional. Si bien podemos simplificar en una definición, decimos que el derecho internacional es el conjunto de normas que regulan las relaciones de la comunidad internacional, nosotros preferimos usar una definición mucho más elaborada, frente a la cual cuando ustedes la estudien se van a encontrar que conocen integralmente a qué nos vamos a referir cuando nos referimos al derecho internacional público. Entonces usamos una definición de Argüet-Viñali, que ustedes la van a ir leyendo, que se refiere al derecho internacional público general como el conjunto de normas jurídicas y principios que lo jerarquizan y coordinan, que regulan las relaciones entre los sujetos de derecho internacional. Históricamente podríamos decir que los únicos sujetos de derecho internacional eran los estados, pero ahora tenemos una conceptualización más amplia. Cuando ustedes vean sujeto de derecho internacional nos vamos a encontrar primero con los estados, luego con los entes que se fueron incorporando, como las organizaciones internacionales y el reconocimiento de la organización internacional como sujeto de derecho internacional, hasta llegar a uno de los últimos reconocimientos subjetivos en el ámbito de este derecho, que es la persona humana. Entonces, en esta definición decimos que regulan las relaciones entre los sujetos de derecho internacional a los fines de lograr una idea de justicia para brindar seguridad y certeza a las partes que lo van a aplicar. Esta idea de justicia a la que se refiere a Argüet es la idea consensuada por la comunidad internacional. Nosotros todo el tiempo nos vamos a estar refiriendo a las relaciones de la comunidad internacional y también a los sujetos de la comunidad internacional. A los fines de poder considerar estos dos puntos importantes, decimos que vamos a tener que saber, cuando hablamos de los principios generales del derecho internacional, una de las premisas más importantes de la materia, sin las cuales no podemos avanzar en otros temas, es referirnos a las fuentes del derecho internacional. ¿Qué son las fuentes del derecho internacional? Aquellas normas jurídicas aplicables en el marco de este derecho. ¿Y cuáles son estas normas jurídicas? No tenemos ninguna definición de cuáles son las fuentes del derecho internacional, por eso nos vamos a remitir al artículo 38 del Estatuto de la Corte, que se refiere no a las fuentes del derecho internacional, sino a las fuentes que va a tener en cuenta el juez internacional cuando se le presente un caso en concreto. Posteriormente vamos a hacerle algunas críticas, algunas observaciones a este artículo 38 del Estatuto de la Corte, fundamentalmente porque se hizo a principios del siglo XX, desde 1920, cuando se dicta el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Entonces tenemos alguna conceptualización muy antigua que ha quedado en el tiempo, pero que vamos a tratar de actualizarla. Entonces, cuando se refiere este artículo 38 a las fuentes, dice que el juez, en el momento de juzgar los casos que se le presenten, va a considerar los tratados internacionales, sean generales o particulares, y acá nos vamos a encontrar con una de las principales fuentes del derecho internacional, como es el derecho de los tratados. B, el derecho consuetudinario. C, los principios generales del derecho interno, o sea, el texto dice de los principios generales reconocidos por las naciones civilizadas, nosotros decimos los principios generales del derecho interno. Luego se refiere a la doctrina y la jurisprudencia, que naturalmente no son fuentes, y en una segunda parte dice que el juez podrá aplicar ex aequo et bono si las partes así lo convinieran. Esta enumeración que nos hace este artículo 38 dijimos que no es taxativa, no son todas las fuentes del derecho internacional, sino que nos vamos a referir a alguna de las fuentes, y podemos decir que hay nuevas fuentes en el derecho internacional cuando nos referimos a los actos jurídicos unilaterales. Para analizar actos jurídicos unilaterales también vamos a remitirnos a la jurisprudencia. Este reconocimiento normativo, históricamente se ha pensado que tanto tratado como costumbre o el derecho consuetudinario son dos fuentes absolutamente diferentes, absolutamente autónomas,
Y vamos a encontrar también distintos tipos de regulación. Una de las críticas que se le reseña a la costumbre es que esta reiteración de conductas a lo largo del tiempo, con la convicción de tratarse de una norma jurídica, decimos que es la norma jurídica que parte del error, porque los sujetos lo aplican como si fuera obligatorio y entonces deviene en obligatorio. Entonces esta costumbre internacional que antes nacía de la reiteración de conductas, incluso hay quien dice desde tiempo inmemorial, hoy lo vamos a ver reflejados en la denominada nueva costumbre internacional. Esta nueva costumbre internacional ya no van a ser del accionar, del actuar por parte de los sujetos de derecho internacional, sino que van a ser del texto escrito, tanto de los tratados, como de las resoluciones de los organismos internacionales. A lo largo de la materia vamos a ver muchas resoluciones, fundamentalmente del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas, que progresivamente van a devenir en normas jurídicas internacionales, cuando originariamente no lo son. Este nuevo actuar de la costumbre internacional que nace, decimos, del texto escrito, provoca también una articulación entre lo que son las dos normas principales, los tratados y las costumbres, y esto se ve reflejado en una jurisprudencia que ustedes van a tener que leer, que es el caso Plataforma Continental del Mar del Norte, de 1969. Este caso de Plataforma Continental del Mar del Norte, fundamentalmente lo que vamos a evaluar es la sistematización o cómo esta evolución de la aplicación de la costumbre ha tenido un efecto, un impacto en la doctrina internacional y naturalmente también en las normas jurídicas, en lo que se denominan los efectos de las normas jurídicas o la mutabilidad de las normas, como un tratado puede mutar en costumbre, y en ese caso lo que vamos a tener es que una norma jurídica que se construye y nace para los sujetos que se adhirieron y lo firmaron, como es el caso de los tratados, se va a volver una norma jurídica general. La característica fundamental que tiene la costumbre es eso, que es aplicable a toda la comunidad internacional. Esa mutabilidad que nos estamos refiriendo, dijimos que una costumbre puede devenir en tratado y un tratado puede devenir en costumbre. Nosotros ampliamos un poquito más allá y decimos que no solo los tratados pueden mutar en costumbre, sino también estas resoluciones internacionales. Nosotros utilizamos a lo largo de la carrera una declaración muy conocida, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una resolución de Asamblea General de 1948. Esta resolución a priori no sería obligatoria, sin embargo, muta en obligatoria por la conducta de los Estados, y hoy afirmamos que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es norma jurídica internacional universal, que no solo está establecido en nuestra Constitución Nacional, así como el artículo 75, inciso 22, va a incorporar numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, y desarrolla también dos declaraciones, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración dijimos que no nace como obligatoria, sino que por la conducta de los Estados deviene y muta en costumbre internacional. Esta mutabilidad la van a observar ustedes cuando analicen este caso, Plataforma Continental, y ver todos los efectos que se pueden producir a través de los tratados. Por eso, jerarquizando una de las fuentes principales del derecho internacional, que es el derecho consuetudinario, también lo invitamos a leer un texto muy importante en nuestra doctrina que analiza esto que venimos desarrollando, que es la nueva costumbre internacional. Este texto se llama La Nueva Costumbre Internacional, de Crisálida a Mariposa. Es un texto de un autor argentino, de Julio Barbosa, que ha estado en muchas oportunidades acá en nuestra casa de estudio, y que nos va a desarrollar en un maravilloso texto esta mutación que han tenido las normas jurídicas internacionales y cómo ha sabido actualizarse la costumbre internacional a los fines de ponerse a tono con los nuevos tiempos, con los nuevos momentos. Entonces, la necesidad de tener normas jurídicas aplicables a toda la comunidad internacional ya no van a depender de la conducta primariamente, sino que en primer término, van a surgir de este texto escrito. Recién mencionábamos resoluciones, pero también
podemos decir que hay tratados internacionales muy importantes, uno de los cuales ahora vamos a analizar, que ha mutado a costumbres internacionales. Entonces, esa certeza se valora como muy importante, la certeza que tienen los tratados, porque en un texto escrito los estados saben a qué se están obligando. Con la reiteración de este texto por parte de los estados, va a ser aplicable no solo a los firmantes y ratificantes, sino también a toda la comunidad internacional. Esa vieja definición que decía Jiménez de Aréchaga, esa medusa amorfa pero formidable del derecho internacional consuetudinario, nos daba idea de que era algo que no se podía definir cabalmente. Sin embargo, si ahora la costumbre nace del texto escrito, sí la podemos definir cabalmente, sí podemos tener certeza, sí podemos saber efectivamente a qué se comprometieron los estados y cuáles van a ser las consecuencias jurídicas de su incumplimiento. A los fines de evaluar, dijimos que nosotros vamos a analizar esta jurisprudencia a lo largo de toda la materia. Tengan en cuenta que ustedes van a tener mucha jurisprudencia que nosotros les vamos a ir mencionando y que ustedes van a ir viendo, porque cada uno de los temas va a ser reforzado con jurisprudencia. No solo jurisprudencia en el ámbito del derecho internacional, sino también jurisprudencia interna. Y hay un caso que les quiero destacar, que ustedes tienen que releer, que seguramente ya lo han visto en Derecho Constitucional, pero que lo vamos a retomar acá en Derecho Internacional Público, que es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Hermegian contra Sofovich, a los fines de poder contemplar integralmente lo que son las normas jurídicas internacionales y la implementación en los sistemas jurídicos internos. Nosotros les pedimos y les tomamos el caso Hermegian contra Sofovich. No podemos dejar de mencionar otra de las fuentes importantes a las que ustedes van a tener que acudir, que ver en este tema que estamos abordando ahora, pero que luego van a tener que ir retomando a lo largo de los siguientes temas que se vayan a desarrollar y estudiar, que es el caso de los tratados internacionales. Para ver tratados internacionales, que es dijimos hoy que es una de las fuentes más importantes del derecho internacional, tenemos que remitirnos y leer la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Esta Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, ustedes van a ver que hay dos convenciones de Viena sobre Derechos de los Tratados y que de alguna manera tienen que ver con la subjetividad internacional y esta evolución de la subjetividad que nos estábamos refiriendo. Porque la primera Convención de Viena del año 69 se refiere a la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados celebrados entre Estados. Sin embargo, hubo de actualizarse esta convención y hoy nos encontramos con una nueva Convención de Viena, que es la Convención de Viena celebrada entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales entre sí. A lo largo de ese tratado que ustedes tienen que leer, van a encontrar una sistematización terminológica, van a analizar cuál es una especie de glosario que les da la convención respecto a términos que vamos a usar a lo largo de toda esta materia, saber a qué nos estamos refiriendo cuando nos referimos a una convención, qué es una reserva de los tratados, cuáles son los compromisos asumidos por los estados cuando firman y ratifican un tratado, cuál es el procedimiento de incorporación que tiene un tratado dentro de los sistemas jurídicos. Entonces nosotros directamente, junto con la Convención de Viena, tenemos que analizar nuestra Constitución nacional. Y esta lectura de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados nos va a dar una sistematización clara de la otra fuente más importante que nos vamos a encontrar a lo largo de esta materia. Vemos cómo este nexo que vamos a encontrar entre tratados y costumbres permanentemente vamos a ir conjugándola a lo largo de todo el desarrollo. Junto con estos temas nosotros les vamos a reseñar para que ustedes tengan una serie de bibliografía y que van a tener que leer, y también y naturalmente esto que fuimos mencionando, que es la jurisprudencia internacional, jurisprudencia interna, o sea, de nuestros tribunales internos, y naturalmente los tratados internacionales. El primer tratado que vamos a abordar es esta Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pero nos vamos a encontrar que a lo largo de diferentes temas nos vamos a tener que analizar otros tratados importantes que hacen a lo esencial de la materia. Cabe mencionar en este caso, por ejemplo, la Convención del Mar.
Por último, y para terminar, queremos decirle que lo más importante para poder ponerse al estudio del derecho internacional es ver claramente y saber claramente lo que es la teoría general. No podemos avanzar en otros temas de la materia, no podemos avanzar en lo que son temas como la nacionalidad, como son los principios del derecho internacional, como son los organismos internacionales, los organismos regionales, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, sin previamente tener claramente conceptualizado lo que es la teoría general del derecho internacional. Por lo tanto, los invito a que me acompañen en esta clase y vayan haciendo lectura de cada uno de los textos que vamos a acompañar en este momento. Muchas gracias.